Ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti, en mí, recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido pastor Rolando Vega con el tema Un lugar de muchas bendiciones. Pastor Vega, el tiempo es suyo, adelante. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Quiero mencionar que el pasaje para hoy se encuentra en Génesis capítulo 22. El pasaje en cuestión es muy conocido porque es el sacrificio de Isaac. Podríamos decir que también es el sacrificio de Abraham y podríamos decir que también es el sacrificio de Sara. Este pasaje está dentro de una cadena de pasajes que tienen que ver con el mismo lugar. Lo voy a mencionar ahorita, aunque la reflexión estará basada en el 22 de Génesis solamente, y quizá en ocasiones posteriores veamos los otros pasajes. Se trata del monte Moria. El monte Moria es el lugar del sacrificio al cual Abraham llevó a Isaac. Pero ese mismo lugar es el lugar donde David detuvo la peste que había traído una mortandad a su pueblo por causa de su pecado cuando había mandado hacer un censo de Israel. Y fue en la era de Ornán Jebuseo donde se detuvo esa mortandad cuando él construyó un altar. Y es el mismo lugar, ese monte Moria, donde un poco de tiempo más tarde va a venir Salomón para edificar el templo, y el lugar santísimo del templo habría de ubicarse precisamente donde estaba ese altar en la era de Arauna o Ornán Jebuseo. Y años más tarde va a venir Jesús a morir por nosotros en esa misma cadena montañosa del Moria. Entonces, ese monte Moria tiene lecciones para nuestras vidas porque se relaciona con sacrificio, se relaciona con bendición, se relaciona con cambios determinantes. El pasaje para hoy, que es Génesis 22, dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando el texto dice que Dios probó a Abraham en ese versículo 1, yo quiero pensar juntamente con ustedes por qué Moisés, al escribir esta historia, dice que Dios probó. Porque a esta altura de la historia ya tenemos evidencia de que la fe de Abraham había sido probada. Por ejemplo, cuando le pidió salir de Ur de los Caldeos, implicaba dejar la comodidad de una vida resuelta, una casa muy grande y bien construida. Se sabe por la arqueología que las casas de las personas ricas en Ur de los Caldeos eran casas de 2 pisos, con jardines inmensos al interior de la casa, con varias habitaciones y otras facilidades. Seguramente ese tipo de casa era la que tenía Abraham, porque era un hombre rico. Entonces, dejar la casa, dejar la familia, dejar el estatus social, dejar la seguridad de una vida resuelta económicamente, socialmente, no era algo sencillo. Entonces, era una prueba que él tenía que dejar eso que tenía para ir de manera itinerante, nómada, de un lugar a otro, hasta una ciudad que el Señor le prometió, pero que todavía él no conocía. Cuando Dios le pide a Abraham que se cambie de nombre y le dice: no te llamarás más Abraham, sino Abraham será tu nombre, eso era una prueba de fe, porque llamarse padre de muchedumbres cuando no tenía un solo hijo y ser de esa manera la ignominia de la sociedad, era una prueba de fe. A nadie le gusta llamarse de una manera que no es, que no vive. A nadie le gusta que le digan algo que no es. Entonces, eso era una prueba, definitivamente era una prueba de fe. Si consideramos también
el pasaje aquel donde Sara le propone que tengan un hijo con la sierva, porque de esa manera podrían hacer cumplir la promesa de Dios de darles descendencia, y él accede a eso y tiene relaciones con Agar a petición de Sara, y de esa manera viene un hijo que vamos a conocer después, que no es el hijo de la fe, sino el hijo de la duda. Pablo lo va a expresar en esos términos más tarde cuando él escribe una de sus epístolas. Seguramente fue una prueba de fe. Algunas pruebas las aprobó, algunas pruebas las reprobó, pero ya había sido probado. Ahora, cuando dice el texto que Dios probó a Abraham, a mí me sugiere eso, que Dios siempre quiere más, que Dios siempre quiere que nuestra fe vaya de un nivel a otro creciendo. Porque, ¿cuál sería la razón de probar a Abraham cuando ya lo había probado anteriormente? Ya se sabía que era un hombre de fe, ya se sabía que era un hombre obediente, y aún en sus altibajos, que también refleja nuestra vida, así, de altibajos, se puede ver que era un hombre de fe, era un hombre de obediencia, era un hombre cuya respuesta, cuya fidelidad a Dios era notoria entre las personas de su época. Entonces, cuando nos encontremos en una prueba, pensemos que Dios siempre quiere más. Es decir, que nuestra fe sea cada vez más grande, que nuestro amor hacia los demás y hacia Él mismo sea cada vez más maduro y más grande y se exprese en formas distintas. Dios quiere también que su nombre sea glorificado en una forma mayor. Entre mayor sea la prueba y mayor sea la obediencia y mayor sea la prueba de la fe y del amor, mayor será la gloria de Dios. Entonces Dios probó a Abraham, y también me gusta mucho la respuesta de Abraham porque dice el texto y él respondió, heme aquí. Esa expresión heme aquí del 22:1 no es solo una expresión que significa aquí estoy, así se puede traducir al español, pero la intensidad de esa expresión no es solamente aquí estoy, la intensidad significa aquí estoy listo para lo que sea, aquí estoy listo para lo que se necesite. Esa es la intensidad de heme aquí. Quiere decir entonces que Abraham era un hombre que estaba resuelto, que estaba listo para poder hacer exactamente lo que Dios le pidiera. Por eso salió de Ur, por eso se cambió el nombre, por eso otras cosas en su historia anterior. Y por eso ahora le dice, Señor, aquí estoy y quiero que sepas que estoy listo para lo que se necesite, para lo que tú me pidas. Esa es una actitud de fe y esa es una actitud madura, es decir, una fe madura. Una fe de alguien que no depende de los resultados. Cuando nuestra fe no depende de los resultados, es una fe madura. Es decir, yo puedo creer en Él sin importar lo que suceda con mis peticiones. A veces hemos escuchado que tenemos que pedir lo que sea y el Señor lo va a hacer. Y yo creo que eso también tiene su lugar, porque la Biblia dice pedid y se os dará. Y está bien, hay que pedir. Y algunos dicen, es que hay que pedir específicamente. Yo conozco a un amigo que cuando estaba estudiando aquí en la universidad teología, eso pasó hace como unos 40 años tal vez, cuando él estaba estudiando, él dijo, Señor, quiero que me regales un carro. Y a mí me podría parecer que eso a lo mejor no era la mejor petición. Yo de repente pienso así. Pero él dice, yo necesitaba en verdad un carro, iba a salir a colportar. A mí me gustaba tener objetivos grandes y lograr cosas grandes en colportaje. Y yo quería colportar y romper todos los récords que yo había tenido y ser un buen colportor. Y necesitaba un carro para poderme mover. Y entonces él pidió un carro. Y no me van a creer lo que pasó, pero él dice que cuando él salió
del aula de teología donde él estaba orando, pidiendo eso, salió y enfrente de la escuela de teología estaba un carro, no nuevo, pero estaba un vehículo. Y a él le llamó la atención. Se acercó y miró el carro y tenía la llave adentro. Y había una nota en el asiento. Y esa nota decía, Benjamín, este es un regalo para ti. Y no traía el remitente. Y no decía quién se lo regalaba. Entonces, cuando él nos contó eso, yo digo, claro que sí se vale pedir cosas específicas. Claro que sí se vale pedirle al Señor exactamente lo que, en mi entender, es lo que necesito. A veces mi entender de lo que necesito coincide con la voluntad de Dios, coincide con el entender de Dios de qué es lo que yo necesito y el Señor me lo va a dar. Y a él le dio el carro y se fue y colportó y fue el campeón de la universidad y él le dio muchas gracias a Dios y le dio gloria a Dios y él daba testimonio del carro y de la experiencia de colportaje. Y claro que se vale pedir cosas específicas, claro que sí. Y claro que si el Señor sabe que eso va a ser algo para gloria de su nombre y para bienestar tuyo y para bendición de otros, pues seguramente te lo va a dar. Sin embargo, a veces no sucede. Yo sé de personas también que han orado con fe y por cosas específicas y que han orado 1 año, 5 años, 10 años, 20 años y no sucede. Por ejemplo, la conversión de su esposo, la conversión de un hijo, la conversión de un padre. Es lícito pedir eso. Es algo bueno, es algo bueno. Va a traer gloria a Dios, va a traer gloria a Dios. Sin embargo, a veces eso no sucede. Cuando nosotros ponemos ante Dios nuestras plegarias, necesitamos hacerlo específicamente, sí. Con fe, claro que sí. Creyendo que Él lo hará, claro que sí. Es más, agradeciendo de una vez lo que todavía no hace el Señor, pero que seguramente hará en el futuro, claro que sí. Pero también necesitamos remitirlo todo, sujetarlo todo, ponerlo todo por debajo de la voluntad de Dios, sabiendo que si es su voluntad, eso va a ser así sin duda, pero que si su voluntad va en otra dirección, porque eventualmente conviene que sea de otra forma. Por ejemplo, María y Marta, pidiendo, Señor, tu amigo el que amas, nuestro hermano, el que tú amas, está enfermo. Una petición específica. Señor, ven para sanar a Lázaro. Y el Señor no va. Y pasa un día y otro día y no va. Y hasta el cuarto día, entonces Él se aparece en Betania y llega y ellas se postran ante Él y dicen, Señor, si hubieras estado aquí. Algunas veces nuestras oraciones no son contestadas en el momento o de la forma como nosotros hemos pedido. Y no es que no tengamos fe, y no es que no creamos en Dios, pero eventualmente en el plan de Dios que es sabio, hay otra ruta que es mejor porque esa traerá mayor bendición. Y en el caso de María y Marta, la mayor bendición no era sanarlo, la mayor bendición era resucitarlo, cosa que era inédito, cosa que rompía los patrones, que rompía las leyes de la naturaleza, que rompía los esquemas de la fe, que rompía las expectativas de las mismas mujeres de fe que habían pedido. Entonces, cuando Dios nos pide algo es porque tiene algo mayor. Aquí Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Cómo pedirle que sacrifique a Isaac cuando el sacrificio de personas estaba prohibido por él mismo? El sacrificio de personas no era parte de su plan. El sacrificio de personas era parte de los ritos religiosos de las religiones paganas de la época y del lugar. Entonces, era una petición contradictoria. Era una petición que sacó del lugar a Abraham, pero él había dicho, Señor, aquí estoy y envíame a mí y dime lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer. ¿Acaso por eso no le dijo a Sara? Porque si le hubiera comentado a Sara, muy probablemente, según lo dice Elena de White, ella no lo hubiera permitido. Entonces él se levanta temprano, toma a su hijo y a los criados y lo necesario para hacer el sacrificio, la leña, en fin, y se va. Y en el camino, él le dice a sus siervos, espérenme aquí.
El muchacho y yo vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Esa es una expresión de fe, porque según lo que Dios le había dicho, él no iba a regresar. Ellos iban a subir, iban a adorar, pero él vendría solo, porque Abraham habría de sacrificar a Isaac allá arriba. Pero cuando él dice volveremos, está expresando su fe, porque él sabe que Dios va a hacer algo que no le ha dicho, pero él se las va a arreglar de alguna manera para que Isaac no sea sacrificado. Enseguida el muchacho le dice, papá, aquí está la leña, aquí está lo necesario para el fuego, pero no veo dónde está el cordero, no veo dónde está el sacrificio. Y entonces en otra respuesta de fe, otra respuesta de fe, Abraham le dice, Dios se proveerá, Dios se proveerá de manera reflexiva, una expresión reflexiva que significa, Dios tiene un problema, hijo, y Él se las va a arreglar. Esto es una fe mayúscula. Cuando tú eres capaz de decir, Señor, tú tienes un problema, arregla tu problema. Especialmente cuando enfrentamos algo por causa de ser obedientes. Cuando enfrentas un tema del sábado, por ejemplo, y por ser fiel a Dios, pierdes un trabajo. Y por ser fiel a Dios, pierdes una promoción, pierdes una oportunidad. Por no prestarte a un asunto de cohecho, de soborno, de mal manejo, pierdes un trabajo, una oportunidad. Pero eres fiel a Dios porque pones los principios primero, la obediencia a Dios primero, los mandamientos primero. Entonces, cuando tú pones a Dios primero y viene una prueba, tienes que estar seguro que puedes decir como Abraham, el Señor se proveerá. Él se las va a arreglar. Yo lo único que hago es ser fiel. Yo lo único que hago es obedecer. Yo lo único que hago es creer. Yo sigo a Dios, sirvo a Dios, obedezco a Dios y ya está. Lo demás está en sus manos. Y eso fue lo que él hizo. Dijo, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Ahora, de todas maneras, hubo un momento cuando él tuvo que decirle a Isaac que él era el sacrificio. Y la fe de Isaac es tan grande o mayor que la de Abraham. Un muchacho de 17 años, que tu papá te diga, hijo, tú eres el sacrificio. Y que él mismo se suba al altar y él se acomode y su padre lo amarre, pero no a la fuerza. Su padre no lo está persiguiendo para agarrarlo y ponerlo en el altar. Él solito se sube al altar, se acuesta en el altar, une sus manos para que el padre lo amarre. Esa fe capaz de decir, Padre, si Dios ha pedido que así sea, vamos adelante. Si Dios lo manda, esto debe ser así. Sacrificar a un hijo significa entregárselo a Dios. Sacrificar a un hijo significa entender que nuestros hijos no son nuestros, que somos mayordomos de los hijos, que somos administradores de la educación, de la disciplina, del discipulado de nuestros hijos, que estamos en esta tierra como facilitadores para hacer que esos hijos amen a Dios, temen a Dios, reverencien a Dios, obedezcan a Dios. Y no pensar que los hijos deben vivir con nosotros siempre. Y no pensar que los hijos son básicamente nuestros, sino que son de Dios. Entregar a los hijos en las manos de Dios es reconocer que Dios tiene un plan para ellos y esperar que Dios cumpla su propósito en sus vidas. Que el Señor nos bendiga para que seamos personas de fe, que nuestras decisiones no se basen en el aquí y el ahora, que nuestras decisiones se basen en lo que Dios quiere hacer en el momento que Él quiera hacerlo, en la forma como Él quiera hacerlo. Si coincide con nuestra petición, gloria al Señor. Si no coincide con nuestra petición, gloria al Señor. Y que al final podamos decir como Abraham, aquí estoy, que ese aquí estoy significa estoy listo para hacer lo que tú me pidas. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por este mensaje. Yo he recogido abundante maná. Le voy a pedir que termine con una palabra de oración. Gracias. Cariñoso Padre Celestial, en esta mañana, nuestro Dios, te pedimos que nuestra fe pueda crecer. Tal vez en este lugar de oración, en este espacio de oración, habemos personas cuya fe sea incluso menor que el tamaño de un grano o una semilla de mostaza.
Pero Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra capacidad de creer y obedecer, aumenta nuestro amor a ti, de tal manera que nuestra respuesta sea como la de Abraham, cuando tú nos llamas, cuando tú nos pides hacer algo, que nuestra respuesta sea, aquí estoy y estoy listo para hacer lo que tú me pidas. Y Señor, que nuestra fe no dependa de los resultados, que nuestra fe dependa de la relación que tenemos contigo. Bendícenos, Señor, y que no importa cuál sea la prueba que enfrentemos en este momento, no importa el tamaño del problema que nos aqueja, que lo que importe en nuestra vida sea el tamaño del Dios que tenemos y la cercanía y la intimidad de la relación que tenemos contigo. Bendícenos, Señor, en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.